Arratsalde on guztioi, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de martes día 8 de marzo. Habiendo quórum suficiente, daríamos comienzo. Gai zerrendaren baino lehen, vamos a proceder a dar lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad por todas las formaciones políticas respecto al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La moción dice así. El Comité Permanente por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local del Consejo de Municipios y Regiones de Europa afirma que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental y un valor central de la democracia. Los gobiernos locales y regionales, siendo las esferas de gobernanza más próximas a la ciudadanía, son fundamentales para abordar las persistentes desigualdades y promover los derechos de las mujeres en Europa y en el mundo. En este 8 de marzo de 2016, Día Internacional de las Mujeres, representantes de gobiernos locales y regionales se comprometen a recordar que la democracia no se puede construir sin las mujeres, con lo que es ineludible la adopción de todas las medidas necesarias a todos los niveles, locales, regionales, estatales y europeo, para conseguir una participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos de construcción y toma de decisiones. Hacer un llamamiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Gobierno vasco, a los Estados y a las instituciones europeas, para que ratifiquen la igualdad de mujeres y hombres como elemento central de nuestros valores y de las sociedades europeas. Por este motivo, deben de ocupar un puesto central en la agenda política y ser integrada en todas las políticas y legislaciones relevantes, entre otras el desarrollo integral de la Ley Autonómica 4/2005 para la igualdad de hombres y mujeres, habilitando para ello las partidas presupuestarias y las normas necesarias. Llamar a las ciudades y regiones de Europa a adquirir un compromiso formal en favor de la igualdad, firmando la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, auspiciada por el CCRE-CERM en 2006, que ha sido firmada hasta la fecha por más de 1.500 ciudades y regiones. Promover que quienes hayan firmado la Carta tomen medidas concretas para promover la igualdad a nivel regional y local, hagan uso de las herramientas que ponen a disposición del organismo a través de su observatorio, en línea con los poderes conferidos a los gobiernos locales y regionales en los diferentes países, y proporcionen los recursos financieros y humanos necesarios para su implementación y, en el caso del Ayuntamiento de la Sarte Oria, ejecutar acciones en desarrollo de la Ley 4/2005 de forma transversal. Asumir medidas efectivas para enfrentar la violencia que siguen soportando las mujeres en la actualidad, aún en el siglo XXI. Se deben combatir con toda forma de violencia perpetrada contra las mujeres en la vida pública y privada, incluyendo el tráfico de mujeres, la explotación sexual, la violencia machista en todos los ámbitos de la sociedad y otros actos contra los derechos de los humanos de las mujeres. Para ello, instamos a las instituciones a contemplar en sus presupuestos las partidas correspondientes. Hacer un llamamiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Gobierno vasco y a los Estados e instituciones de la Unión Europea para adoptar unas políticas y legislación comunes con respecto a la prevención, protección y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género. Hacer dicho llamamiento a los Estados para que ratifiquen el convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir todo tipo de violencia contra las mujeres, Convenio de Estambul. El Ayuntamiento de la Sarte Oria adquiere el compromiso de ampliar e implicar en el municipio a diversos agentes y ciudadanos y ciudadanas como agentes activos contra dicha violencia. Tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y menores refugiados que huyen de la guerra y la persecución y que llegan a nuestras ciudades y municipios, proporcionándoles la acogida y la atención adecuadas y la prevención de toda clase de violencia y discriminación. El Ayuntamiento de la Sarte Oria adquiere el compromiso de diseñar y activar un protocolo de acogida para personas migrantes y refugiadas. Y, por último, demostrar su voluntad de cooperación a nivel global para conseguir el objetivo quinto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo poner fin a toda forma de discriminación contra las mujeres. Gai zerrendaren lehenengo puntua, 2015ko abenduaren 9an eta 2016ko urtarrilaren 12an ospatuko batzarren akten onarpena. Primer punto del orden del día, aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 9 de diciembre del 2015 y 12 de enero del 2016. ¿Alguna formación política tiene algún comentario que hacer al respecto? Por lo tanto, las damos aprobadas por unanimidad. Bigarren puntua, 2015ko ekitaldi kredituak aldatzeko gaur arte bideratu diren dosierren berri ematea. Segundo punto del orden del día, dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2015. Se les ha entregado la documentación en la Comisión de Hacienda, se les ha dado la información. ¿Alguna formación política quiere alguna aclaración al respecto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día.
Hirugarren puntua, EH Bildu udal taldea aurkeztutako mozio soterratua itxi eta alternativa adostua bilatzeari buruzkoa. Tercer punto del orden del día, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a cerrar los soterrados y buscar una alternativa consensuada. El procedimiento para explicarlo va a ser el siguiente. Asumimos ya, no está en vigor el Reglamento Orgánico Municipal, pero el procedimiento será, ya que la formación EH Bildu ha llegado a una enmienda transaccional con Ahaldu Lasarte Oria Puede, será primero la votación de la moción transaccional y posteriormente se ha presentado una moción alternativa firmada por el Partido Socialista, por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Popular, y en el caso que la moción de Ahaldu Lasarte Oria Puede y EH Bildu decayera, se pasaría a la votación y el debate de la alternativa. Por lo tanto, para ello daríamos lectura de la moción, que dice así. Aipatzea agian aurretik prest gaudela gure mozioan bozkaketa puntuz puntu egiteko. Hain zuzen, hori guk aurkeztu dugun transazional horretan agertzen diren bi puntuak agertzen dira baita zuek aurkeztutakoan. Orduan, nahi baduzue, gure altik prest gaude puntuz puntu bozkatzeko. Vale. La explicación es... Hay para sistemas de traducción y cascos para traducir. No se preocupe, que ahora con la lectura de la moción lo entenderá. Por lo tanto, damos lectura de la moción. Ante los problemas que generan los contenedores soterrados, ratas, corte de luz, olores, gastos elevados, el Grupo Municipal EH Bildu de Lasarte Oria propone a los restantes grupos el cierre de los mencionados soterrados y la búsqueda de una alternativa consensuada. Tanto la ciudadanía desde las redes sociales como el Grupo Municipal de EH Bildu y la comisión correspondiente se han denunciado los problemas de falta de alumbrado público durante las noches en diversas zonas del municipio. Ante ello, la respuesta dada Por favor, silencio. Ante ello, la respuesta dada a las comisiones de noviembre del 2015 y enero del 2016 por los representantes municipales del Partido Socialista ha sido redundante la siguiente. Los problemas de alumbrado existentes en el municipio están generados por las ratas, puesto que se comen los cables de la luz, sucediendo por otra parte que la proliferación de estos roedores tiene su origen en los contenedores de residuos que tenemos instalados en el pueblo. Además del problema de las ratas, los contenedores están en el origen de otros diversos problemas y gastos. 1. El gasto necesario para llevar a cabo las campañas de derratización en los soterrados asciende a 1.800 euros anuales. 2. El gasto necesario para hacer frente a las reparaciones de las frecuentes averías que se producen en los soterrados ascienden a 46.557,34 euros en 70 intervenciones a lo largo del año 2014. En el año 2015, por su parte, el gasto fue de 10.781,84 euros a 11 intervenciones, a pesar de haber sido la propia Brigada Municipal de Obras quien se hizo cargo de la mayoría de las intervenciones. 3. Como secuencia de la suciedad que se acostumbra a acumular en el entorno de los soterrados y la consiguiente suciedad de las calles, son frecuentes los problemas de olores que hemos de padecer los ciudadanos. 4. Como consecuencia de que las ratas generadoras por los soterrados se comen los cableados del alumbrado público, nos encontramos con que un día sí y otro también distintas zonas del municipio se quedan sin iluminación. 5. La existencia de contenedores soterrados que no dan opción al reciclaje impiden que puedan ser reciclados muchos residuos que podrían serlo. Siendo conocedores los partidos de esta serie de problemas que tenemos en el pueblo, desde EH Bildu tenemos clara la necesidad de alternativas que redunden en beneficio de la ciudadanía. Por una parte, ofreciendo a los lasartoietarras la posibilidad de reciclar los residuos y que además supongan el cierre de los soterrados, origen de los problemas anteriormente señalados, evitando de esta forma un gasto por parte del Ayuntamiento del dinero de toda la ciudadanía. Consideramos, por ello, que el Ayuntamiento debe poner las vías para decidir esas alternativas consensuadas también con la ciudadanía, remarcando la necesidad de una búsqueda de alternativas que no generen perjuicios a la ciudadanía, sea acordada entre todos, incluida la propia ciudadanía. Por todo ello, el Ayuntamiento de Lasarte Oria acuerda lo siguiente. 1. Instar al Gobierno municipal a que continúe trabajando con el objetivo de incrementar las tasas de reciclaje en nuestro municipio, adoptando para ello las medidas necesarias que permitan alcanzar un porcentaje mínimo de reciclaje del 60%. 2.
Instar al Gobierno municipal a la elaboración de un estudio técnico objetivo de la situación de los contenedores soterrados del municipio, así como de los posibles problemas existentes derivados de ellos y las distintas soluciones alternativas. 3. Instar a la Comisión de Servicios Públicos a que analice el estudio realizado y de esta forma obtener las conclusiones más adecuadas relativas al futuro de este servicio entre todos los grupos municipales. Y 4. Solicitar que este trabajo se lleve a cabo recogiendo las propuestas y aportaciones de la ciudadanía, colectivos ciudadanos y grupos municipales, buscando el poder acordar entre todos la solución más adecuada. Esta es la moción transaccional presentada por EH Bildu y Aldu Lasarte Oriapuede. Ahora tendrían la palabra dichas formaciones para el turno de defensa de la moción. El señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oriapuede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nuestro grupo municipal ha considerado interesante hacer una transacción con EH Bildu, porque entendemos que es posible, y digo es posible, que quizás este ayuntamiento se equivocara al instalar los soterrados. Ahora estamos viendo el alto coste que tiene de mantenimiento, los problemas de luz, las ratas, etc., etc. Entonces, viendo posibles alternativas o vías para solucionar todo esto, nos parecía adecuado, ya que todos los partidos políticos hoy en día hablamos tanto de democracia y de participación, que por lo menos en los asuntos más relevantes del municipio, como pueda ser, por ejemplo, contáramos con la propia ciudadanía para que pudieran darnos sus puntos de vista, sus aportaciones y demás. Y además entendemos que esto no va a paralizar ningún proceso, porque este sistema ya está instalado y está funcionando, solo que tiene un coste de mantenimiento muy alto. Por lo tanto, nosotros entendemos y defendemos que esta moción es perfectamente coherente y además que se puede llevar a cabo simplemente con un poco de voluntad. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio, tiene la palabra. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Mozio honen jatorrian, bi puntu edo bi kontu daude. Hasteko, sare sozialetan jaso genuen edo ikusi genuen, eta kalean ere bai, jendearen kezka, hainbat auzotan eta gauean argirik ez zegoen. Gaur eguerdian lagun batek esaten zian, ez dakizu atzo, ez dakit sasoetan persona batek erorin zen, iluna zegoen eta ez dakiz, zan dut, arazo hor dago. Orduan, arazo horren aurrean, azaroko zerbitzuetako batzordean galdetu egin genuen, zer gertatzen zen, Askatasunaren parkean eta Zumaburun, argirik ez zegoen gauetan. Eta arloko teknikariak eman zuen erantzuna izan zen, betiko arazoa, hau da, arratoiek jaten dituztela kableatuak. Gero, urtarrilean, batzorde berean, zerbitzuetako batzordean, Aldu Podemoseko ordezkariak, Aliziak, galdera berbera edo antzaka egin zuen, ez? Aktatik irakurtzen dut, orain ere bai. Tomando la palabra, Alicia García, comentando que ha recibido muchas quejas sobre el alumbrado. El señor presidente le responde que nos encontramos con el problema de que las ratas comen el cableado, originando muchos problemas en el alumbrado. Hori da, alde batetik, ikusi dugun arazo bat. Egia esan, soterratuek beste motako arazoak ematen dituzte, eta hauek ere zarrak dira, betidanik ematen dituzte. Eta adibide moduan, ekarri dut 2014ko ekaineko batzordea, zerbitzuetako batzordea. Eta bertan, orduko departamentuko arduradunak, hau da, Ana Prietok, alako azalpen bat edo kontuen bat eman zuen. Eta aktatik irakurtzen dut. Dice que desde el Departamento de Servicios se propone a cada grupo, a lo largo del verano, reflexione sobre qué hacer con los contenedores soterrados, si se siguen manteniendo o no, para que después se pueda hablar sobre ello. Comenta que las bombas no dan abasto. Los pistones no funcionan la mitad de las veces. Se inundan continuamente. Son muchos los problemas que dan. A continuación, da datos sobre el coste que tienen los contenedores soterrados y lo que supondría el coste sin ellos. Comenta que el ahorro sin soterrados supondrían unos 195.540 euros anuales, los cuales se reparten de la siguiente forma: 85.800 euros en el coste de la recogida de residuos, 45.000 euros del mantenimiento de los contenedores soterrados,
10.000 euros en los 2.500 litros de aceite para los pistones y 54.740 euros de coste del personal de la brigada para limpieza de los contenedores. Bien, bueno, a este importe habría que restarle en el primer año únicamente, no en los restantes, 48.400 euros, que sería el coste que correspondería a los 100 contenedores que habría que instalar para sustituir a los soterrados. Esan nahi dut, arazoa eta soterratuek sortzen dituzten arazoak zaharrak direla, hasieratik, gertatzen zena, hasiera batean, garantia barruan zaudela, eta orduan udalarentzat sortzen zen kostua zen horrenbestekoa agian, baina, ikusten dugu, soterratuak kenduta, hori, aurreztu daitekena kopuru potoloa da. Hauek dira, nolabait, mozioaren, aurkeztaren arrazoiak, oinarrizkoenak behintzat. Esatea bakarrik, haien pare bat kontu alde batetik, soterratuak kentzen baldin badira, beste zozer jarri beharko da, orduan guk planteatzen dugu, alternatiba hori, bilatu behar den alternatiba hori, modu nolabait, konpartituan egiteko, hau da, herritarrekin konpartitzeko. Uste dugu, jendeak, baduela eskubidea eta parte hartzeko prozesu edo erabaki honetan. Noski, parte hartzeko modua ezberdin izan daiteke, eta ulertzen dugu askotan, segun eta ze motako kontua den, ze nolako arazoa den, bideak ezberdinak izan daitezke. Izan daiteke, eta hori planteatzen genuen adibide bezala, hori batzorde horretan, zerbitzuetako batzordean, ateak irikitzea, herritarrei nahi duenak bere proposamenak edo bere planteamenduak egiteko. Eta, momentuz hauxe izango litzateke. Mi esker, Barrio jauna. Abríamos ahora el turno de debate. ¿Alguna formación quiere intervenir? La señora Acevedo, representante del Partido Socialista, tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Yo en primer lugar quisiera hacer varias puntualizaciones. Ciertamente, EH Bildu ha presentado una moción que posteriormente lo que se ha intentado a través del Grupo Socialista, en este caso, es alcanzar un acuerdo y generar una transaccional. En esta se hablaba de un informe técnico que entendíamos que debiera ser objetivo y que debía ser tratado en la comisión correspondiente, que es la Comisión de Servicios Públicos, entre otros motivos porque es el foro, entiendo a mi juicio, que se debiera tratar. Primero, porque está representada por las formaciones políticas. Formaciones políticas, por otro lado, resta decir que han sido elegidas todas ellas por los ciudadanos de este pueblo. Decir no solamente esto, que EH Bildu no solamente no lo ha aceptado, sino que posterior ha presentado una propuesta de acuerdo con Podemos, donde, y permítame, señor Pablo, usted ha modificado puntos de la original, es decir, incluso lejos de querer buscar un consenso, lo que ha hecho es introducir elementos que probablemente entre las diferentes formaciones políticas que conforman este ayuntamiento generarían mucho más conflicto. Dicho esto, mire, yo voy a hacer una reflexión. En el 2014, ciertamente, la representante que formaba parte del equipo de gobierno manifestó una serie de cosas que usted ha mencionado y que yo no voy a volver a repetir. Hasta las elecciones municipales han pasado un año. Un año. Un año no solamente que no se ha hecho nada, sino que además se ha elaborado un presupuesto. Un presupuesto que, por otro lado, tampoco ha contemplado absolutamente nada. Y aquí no basta decir que cuando hay dinero resulta que ustedes lo dejaron y cuando no dicen completamente lo contrario. Es decir, ustedes han tenido un año para realmente hacer propuestas, para realmente, si les interesaba y querían, como dicen ahora, hacer un proceso participativo, haberlo hecho. Han gobernado 4 años. 4 años que no han hecho nada al respecto. Entonces, permítanme que a mí me sorprenda y que es verdad que en los últimos 6 meses me empiezo un poco a acostumbrar a este tipo de política, ¿no? Al tratar de quedar bien. Yo me remito a las actas.
Me remito a las actas y creo que 365 días en alguienes que conforman un gobierno, que elaboran un presupuesto y que tienen una intencionalidad clara y que entonces, también se han trabajado otros procesos participativos en este pueblo, perfectamente se podía haber hecho ese. Y ustedes ni lo han planteado. Ni lo han planteado ni lo han contemplado en el presupuesto. Y ya por último me queda decir que ciertamente hemos llevado un reglamento de participación. Un reglamento que creo recordar en el que las diferentes formaciones políticas han presentado enmiendas para que se debata y para consensuar un reglamento donde se establezcan los procesos participativos, que, como bien le decíamos otro día en la comisión, pueden ser diferentes en función al tema. Pero permítame algo, señor Barrio. Usted el otro día manifestó en la Comisión de Régimen Interior y Participación que no iba a participar de ese reglamento, que se levantaba. Es decir, una vez más, y como hace siempre, propone o esto o nada. Entonces, francamente, yo sí considero, y el Grupo Socialista consideramos que hay que solicitar un informe en el que debemos y tenemos que evaluar, en donde los técnicos nos aconsejen y, por último, donde todas las formaciones políticas, una vez de debatir y discutir, pues alcancemos algún tipo de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Pasamos al segundo turno. Señor Naya, señor Barrio. Pues tiene usted la palabra. Vale. Eso es. Hainbat gauza esan dira. Aldaketak sartu ditugula. Guk sartutako lau puntuetan, edo lau puntuetatik, egindako kontaktuetan planteatuak dira, eta planteatuak dira, hain zuzen, PSOE-ren aldetik. Hain zuzen, bigarrena eta hirugarrena. Nun eskatzen da, gaia, teknikoki tratatzea nolabait, eta dagokion batzordetik pasata. Egia esan, gure hasierako planteamenduan eskaera zen zuzena. Hau da, soterratuak ixtea. Guk esandako arrazoiengatik eta gehiago, uste dugu nahiko garbia dagoela soterratu horiek arazoak baino ez dituztela sortzen. Baina, hori, alkate jaunarekin izandako kontaktuetan, berak planteatzen zuen behar hori eta, arazorik ez daukagu horretarako. Eta hain zuzen, horregatik sartu ditugu bigarren eta hirugarren puntuan. Egia da, lehenengo puntuan, alkate jaunak planteatutako lehenengo puntuan aldaketa bat sortu genuen. Hain zuzen, hor aipatzen den, hori, erreziklajeari begira planteatzea minimo bat, 160. Ehuneko 160, leku askotan, esango nuke, ez dakit, gehienetan, onartuta minimo bezala, ez da, noski, gure nahia, gure desaioa, gure helburua da askoz gehiago erreziklatzea, baina prest gaude minimo horretarako moldatzeko nolabait. Eta, planteatzen duguna, edo eskatzen dugun 160 hori, ez da gauza ikaragarria. Beste herrietan, hor ondoan bertan, Bilabonan, bai PSOEk, bai PNVek, eta bai Bilduk, akordio bat. Por favor, pediría que tengas un poquito de respeto frente a los corporativos que están interviniendo, ¿vale? Eskerrik asko. Esaten nun, Bilabonan akordio bat lortu da PNV, Bildu eta PSOEren artean, eta hor jarritako minimo hori, erreziklatzeko minimo hori da 160. Hau da, handiagoa, altoagoa, ez dugu hori jarri. Nahi duguna da, mozionekin nahi duguna da, soterratuei irtenbide bat ematea. Hori da nahi duguna. Ez dugu beste motako konfrontaziorik bilatzen. Eta horregatik jarri dugun porcentaje hori da, gure ustez, denok adosteko modukoa edo onartzeko modukoa, inongo arazorik gabe inorentzat. Eta gero, laugarren puntuan, parte hartzearena planteatzen da.
esandakoa, noski, azkenean, herritarrek bozka eman dituzte, eta, bueno, hemen gaude banatuta, bozka hoien arabera. Horrek, edo, bueno, hori inork ez du zalantzan jartzen. Horrek ez du esan nahi, derrigorrez, erabakiak edo guk bakarrik hartu behar ditugula. Bueno, nik uste dut, herritarrek badaukatela eskubidea gure, eskubidea, entzunak izateko. Eta, bueno, beste kontu pare bat. Bueno, ez dugula ez ere egin aurreko urtetan. Bueno, soterratuak entzen baldin badira, kontenedorea jarri barko dira. Bueno, batzorde bat sortu zen, horretarako, 5. kontenederoko batzordea. Batzorde horretan, bueno, guain alkate jauna dena, bueno, egon zen, hori, lehendakari moduan. Batzorde horretan eskatutakoari gobernutik ez zitzaion inongo arazorik, inongo trabarik jarri. Bueno, horretarako plantea ziteken diruak edo partidak izan dituzten arazoak izan dira, bueno, beste partidekin izan ditugunak. Hain zuzen, bueno, hori aurrekontuak berandu onartzea, eta bar. Bueno, de paso esan, une honetan antzeko egoeran gaudela. Printzipioz, aurtengo aurrekontuak maiatzan onartzekoak ziren, eta ikusteke dago, ekainean onartuta, gutxienez, bueno, gertatzen baldin bada, zen momentuz, ez dago epe jakinik, ez dago nabait bide horririk horretarako. Orduan, arlo honetan, edo konkretuki, soterratuak edo kontonedera jartzeko ez bada zer egin, ez da aurreko gobernuaren erruagatik. Eta bukatzeko parte hartzaren erreglementua, eta bar. Bueno, nik eskatuko nuke, pesoko bozara mailari egia osoa esatea. Ze esaten baldin bada, bueno, Barrio jaunak, esan zuen ez zula parte hartuko eta altza egin zen, hori ez da egia osoa. Esan nuena eta Bilduk planteatzen duna, defendatzen duna, da, bueno, beste arautegiekin, beste dozen motako arautegiekin egiten dena egitea ere, bai. Hau da, horren elaborazioan, teknikari bat egotea. Eta arautegi orokorrean, teknikari bat egon zen, gainera, hasierako zirriborroa sortzen. Idazkari jaunak egin zuen lan hori. Edozein arlotako arautegi bat egiten baldin bada, arlo horretako teknikariak egiten du. Edo, bentsat, horretan laguntzen du. Noski, azkenean, erabakia eta da politikariena. Baina, teknikari bat dago hor bere iritzi, hain zuen hori aditua, teknikoa emateko. Parte hartzean eskatzen duguna da gauza bera. Ez dugu beste munduko gauzarik eskatzen. Eskatzen duguna da, arlo espezifiko batean, gainera nahiko arlo berria eta guztiontzat, guretzat ere bai, baina guztiontzat, ez ezaguna den edo bentsat arista asko ditun arlo batean, hori ikuspegi, hori aditu egotea. Eta hori da esan duguna, hau da, lanketa horretan guztion beste alderdekin konpartitzeko prest gauden lanketa horretan egotea teknikari bat, persona bat, hori, guri, politikoei laguntzeko. Eta hori da esan duguna. Teknikari bat dagoenean, gu hor egon gara, gure ekarpenak egiten zalantzari gabe. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barrio. La señora Acevedo tiene la palabra. Por alusiones, ciertamente yo puedo contar toda la verdad. Puedo decir que hemos elaborado un reglamento de participación que, por otro lado, ha sido supervisado por nuestros técnicos municipales. Técnicos municipales que perfectamente cuentan con todo nuestro aval y que, entre otras cosas, lo que hacen es aconsejar y asesorar a los responsables políticos. Yo quiero recordar que cuando se presentó el reglamento de participación, señor Barrio, al igual que otros reglamentos, se propuso la posibilidad de, creo recordar, de 15 días y ustedes manifestaron la viabilidad de que se ampliase a un mes. Y claro, y que justo cuando finaliza el poder dar registro de entrada a las aportaciones de los diferentes partidos políticos, usted me diga que no va a participar porque no existe un técnico,
Pues yo le voy a repetir lo mismo que le dije allí. Tenemos técnicos municipales y casualmente, quiero recordar, y como tengo que ser honor a la verdad, y creo que lo dije, usted está liberado, al igual que yo, recibimos una retribución económica y entiendo que es su deber y el mío realizar trabajos. Y la supervisión de ese reglamento, que es jurídica, ya la han hecho los técnicos municipales. Ahora bien, también le pedí y le dije, dígame qué titulación explícita hace falta para un técnico de participación. Y usted me contestó, no, no lo hay, pero hay 3 empresas. Mire usted, ya está bien. Ya está bien de jugar a doble filo. El reglamento es un reglamento de participación que tiene los avales del Servicio Jurídico de este Ayuntamiento y que posiblemente se pueda ampliar y mejorar con las aportaciones de las diferentes formaciones políticas. Pero empezar a contratar gente para que nos hagan el trabajo, le recuerdo, insisto, señor Barrio, yo no tengo ninguna vergüenza y se lo dije en la comisión. Usted y yo estamos liberados. Y eso nos implica que si en vez de 8 son 16, tenemos que trabajar. Y también tenemos que hacer nuestro trabajo y no estar continuamente contratando técnicos para que nos hagan por lo que también nos están pagando. Y técnicos están en el ayuntamiento. Hagamos uso de ellos. Gracias. Para finalizar el turno de debate, tienen la palabra las formaciones que han presentado la moción. Señor Naya, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Lo único que quería puntualizar es, en un momento ha dicho la señora Acevedo que nuestras formaciones políticas han sido elegidas por la ciudadanía. Entiendo que un poco refiriéndose a que por ello nos toca tomar ciertas decisiones. Nosotros, nuestro grupo municipal no está de acuerdo con esa apreciación. Es cierto que hemos sido elegidos y elegidas, eso nos da una responsabilidad, pero eso no significa que tengamos que tomar todas las decisiones que en última instancia afectan a la ciudadanía. Sigo sin comprender muy bien dónde está la discrepancia en esta moción. El punto 4 lo único que intenta hacer es abrir una vía después del informe, etc., para que la ciudadanía, las asociaciones tengan un medio de poder participar en esto que en última instancia nos afecta a todos y a todas. Por lo tanto, me gustaría intentar que lo reconsideraran, porque luego no podemos estar diciendo democracia, democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Ir a votar cada 4 años? ¿Echar la papeleta en una urna? Pues yo creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Por lo tanto, estamos elaborando un reglamento de participación ciudadana. ¿Para qué? Pues para dar vías de participación a la ciudadanía. ¿Realmente esto es tan difícil de llevar a cabo? ¿Queremos tomar todas las decisiones que conciernan a la ciudadanía los grupos municipales? El nuestro, desde luego, no. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Tiene la palabra el señor... Bueno, si quiere. Bueno, egia esan, hori da, bai, arrazoia zu. Entzundakoarekin oso ados nago, nire erantzuna jongo litzateke, hori, parte hartzeari buruz, eta hor esandakoa hainbat gauzetaz, baina ez du merezezien ikuste dut hemen, eta orain helburuak dira soterratuak, eta horretaz hitz egin behar dugu, eta bozkatu egin behar dugu. Muchas gracias, señor Barrio. Pasaríamos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la...? Ya, señor Barrio, pero usted ha firmado la moción y usted y el señor Ares de Aldu La Sartoria Podemos. Por lo tanto, quien tiene que solicitar la votación por puntos son las formaciones que no la hayan firmado, porque entendemos que ustedes que la han firmado están de acuerdo con todo el documento. Por lo tanto, quien tiene que hacer la solicitud, en este caso, de la votación por puntos, tendría que ser el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Socialista. Ellos harían la petición y ustedes, que son los proponentes, tendrían que aceptarla o no aceptarla. Si esas formaciones no hacen la petición, se votaría el documento íntegro. Nik galdera bat egingo nioke idazkari jaunari ea hala den edo ez.
Vamos a hacer un receso, que el secretario no le entra, bueno, que no le funciona la tableta y va a ir por el texto en papel, ¿vale?
Que no es como dices tú. A ver, ahora no. ¿Dónde está? Solamente la previa aceptación. La Si hay previa aceptación del tiene- portavoz del grupo. Claro, pero tiene que haber una petición para que la acepte. No. Hombre, una cosa es ofrecimiento y otra cosa es aceptación. A ver, pero... Bueno, Retomamos el pleno. bueno, horreko zita dagoenez, artículo hirurogeita sortzean, tal y como está previsto, bueno, yo voy a leer lo que está previsto en el artículo 68 del reglamento, bueno, que en principio está aprobado, pero falta su publicación, por lo que todavía no está en vigor. Pero bueno. La votación se realizará sobre el dictamen o propuesta en su conjunto, no pudiéndose realizar votaciones sobre cada uno de los puntos que pudieran contenerse, salvo que previamente al inicio de la votación a propuesta de algún corporativo se adopte acuerdo al efecto por la mayoría absoluta de los corporativos que legalmente constituyen el Pleno. En el caso de que el asunto objeto de debate sea una moción, para que la votación pueda hacerse individualmente sobre los puntos de la misma y no sobre el conjunto, se requerirá solamente la previa aceptación del portavoz del grupo o grupos proponentes. Yo lo que leo. Ez dago eskara bat, egin behar, ez? Muchas gracias, señor secretario. Yo entiendo que si lo que acabamos de aprobar es verdad, a lo mejor no es lo más claro que lo hemos podido aprobar, pero pone aceptación. Por lo tanto, para hacer una aceptación por parte del proponente, tiene que hacer una petición previa de votación por puntos. Y una cosa es aceptación y otra cosa es ofrecimiento. Una cosa es ofrecer y otra es aceptar. Tú aceptas cuando el resto de los partidos te piden esa votación por puntos. Si el resto de los partidos no lo piden, es que no lo quieren. Bueno, somos nosotros mismos los que... Bueno, con permiso de la alcaldía, a mí personalmente me parece esa respuesta que puede, de alguna forma, se puede dar lugar a ese tipo de interpretaciones, sería llevar a un extremo muy lejano el hecho de que de formalizar, o sea, la cuestión de formalizar demasiado la cuestión esta de cómo se puede plantear, porque eso se resolvería muy sencillo con que cualquier otro concejal del grupo, porque como hemos visto en el primer párrafo, dice que cualquier concejal, lo deberíamos interpretar los dos párrafos conjuntamente, cualquier otro concejal del mismo grupo pudiera plantearlo, porque lo podría plantear, con lo cual el portavoz lo aceptaría, y eso ya me parecería llevarlo al absurdo. Es decir, que un concejal de un grupo, del mismo grupo le plantee a su portavoz, oye, que quiero votar por esto, por puntos, y el portavoz lo acepta y ya está resuelto ese problema, vamos. Yo entiendo que sería suficiente con que el portavoz dijera que lo que quiere es que se vote por puntos.
Bueno, vamos a retomar el pleno. Retomamos el pleno. Pasaríamos entonces a la votación. Yo creo que los portavoces, en Junta de Portavoces, este tema lo tendríamos que total para aclararlo, si no es hoy, en otra ocasión, para posteriores circunstancias que pudieran darse, para poderlo aclarar y poder aclarar el procedimiento a seguir. De todas maneras, hoy, que es la casuística que se nos ha dado, la verdad que es la primera vez que aplicamos el Reglamento Orgánico Municipal, porque anteriormente el procedimiento debería haber sido de votar primero la alternativa y en el caso de que esa no se aprobara, se votaría la original. Como estamos con este nuevo procedimiento trabajando, vamos a votarla por puntos, como habéis pedido, y posteriormente acordaremos para siguientes ocasiones cuál es el procedimiento. Por lo tanto, pasamos a votar punto por punto la moción transaccional de EH Bildu a Lasarte Oria Puede. Votos a favor del punto número 1. Votos en contra. Pasaríamos al segundo punto. Votos a favor del punto número 2. Votos en contra. Pasaríamos a votación del punto número 3. Votos a favor. Votos en contra. Pasaríamos a votación del punto número 4. Votos a favor. Votos en contra. Por lo tanto, la votación ha sido igual en todos los puntos. Por eso es lo que planteaba anteriormente. Y la moción de EH Bildu Aldu Lasarte Oria Puede queda rechazada por 10 votos en contra y 7 a favor. Por lo tanto, al ser rechazada la enmienda transaccional, pasaríamos a la enmienda alternativa presentada por el Partido Socialista, por el Partido EAJ-PNV, por el Partido Popular. Y doy lectura de ella. Los grupos municipales abajo firmantes presentan a debate del Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria la siguiente enmienda alternativa a la moción presentada por EH Bildu relativa a los contenedores soterrados. El Pleno del Ayuntamiento de Lasarte Oria acuerda lo siguiente. Instar al Gobierno municipal a que continúe trabajando con el objetivo de incrementar las tasas de reciclaje en nuestro pueblo, adoptando para ello las medidas necesarias. 2. Instar al Gobierno municipal a la elaboración de un estudio técnico objetivo de la situación de los contenedores soterrados del municipio, así como de los posibles problemas existentes derivados de ellos y las distintas soluciones alternativas. Y 3. Instar a la Comisión de Servicios Públicos a que analice el estudio realizado y de esta forma obtener las conclusiones más adecuadas relativas al futuro de este servicio entre todos los grupos municipales. ¿Alguna de las formaciones firmantes quiere intervenir? ¿Alguien quiere intervenir en el debate? Pues pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor de la moción presentada conjuntamente, moción alternativa presentada conjuntamente por el Partido Socialista, EAJ-PNV y el Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedaría aprobada esta moción alternativa con 10 votos a favor y 7 abstenciones. ¿Alguien quiere hacer explicación de voto? El representante del Partido Popular, el señor Sáez, tiene la palabra. Sí, nuestra explicación quizá más relacionada con la votación de esta moción es con la anterior. Y es que estamos de acuerdo con el diagnóstico que se ha presentado y con los problemas que generan los contenedores soterrados, pero la realidad es que mi grupo no quiere cerrarlos, por lo menos no quiere desde un inicio marcar la postura de querer echarles el cerrojazo. Lo que queremos es seguir trabajando más si cabe en buscar las soluciones a esos problemas. Y entendemos que en cualquier caso estamos ante un problema puramente técnico en el que son nuestros técnicos profesionales los que deben de volver a pronunciarse y a los que debemos en esta ocasión concreta de escuchar y con los que debemos de trabajar. Además, a pesar de que parezcan casi iguales las mociones, yo creo que es muy importante tanto el título como el carácter
por ejemplo, de la argumentación previa, y la realidad es que hoy por hoy mi grupo no quiere cerrar los contenedores soterrados. Muchas gracias, señor Saez. La señora Alcorta tiene la palabra. Bueno, por nuestra parte decir que estamos de acuerdo con la exposición de motivos. Sabemos que hay un problema desde hace mucho tiempo con los soterrados y que hay que darle una salida. Pero, bueno, se han incluido puntos a última hora en la moción que no estaban en la original. Entonces, cuando se ha intentado llegar a un consenso, que yo creo que era perfectamente posible, se han introducido datos o puntos denotando una intencionalidad a nuestra manera de ver, de no querer llegar a un consenso, como es el de establecer objetivos propios y al margen de la normativa actual, cuando en ningún momento se había hecho alusión, en ningún momento, a la normativa actual, precisamente por querer llegar a un consenso. Al querer introducirlo, hemos denotado esa voluntad de manifestar vuestro no apoyo a la normativa actual. Ello nos obliga a recordarles, entonces, que es el PRIGRUP, la norma foral vigente, aprobada por una gran mayoría en las Juntas Generales, 45 junteros de 51 votaron a favor de dicho plan, y la única que cumple, con la normativa europea. Los objetivos entonces aprobados mejoraban incluso los del anterior PRIGRUP del 2002. Dichos objetivos perseguían y persiguen reducir mediante la prevención, la reutilización, el reciclaje y el compost hasta un 57% de la basura generada actualmente, y que recordamos que dichos objetivos no fueron modificados por el anterior Gobierno de la Diputación. Por lo tanto, no vamos a sacarnos ahora objetivos de la manga sin tener una base técnica científica ni una hoja de ruta para conseguirlo. Por otro lado, consideramos que la Comisión de Servicios, junto con la normativa de participación ciudadana que se aprobará en breve, pueden ser instrumentos suficientes y eficaces que garantizarán sin duda la participación de la ciudadanía en este y en cualquier otro asunto de interés municipal. Es por eso que nos hemos visto más cómodos en la redacción de los puntos consensuados por PP, PSOE y por nosotros mismos. Muchas gracias, señora Alcorta. Señor Naya, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. El motivo de nuestra abstención no es otro que, evidentemente, creemos que algo es algo, y ya que no hemos podido sacar adelante nuestra moción, pues entendíamos que no era justo votar en contra de la suya. Pero permítanme que les diga, mediante un ejemplo visual, la diferencia de participación ciudadana entre nosotros y ustedes. Para nosotros la participación ciudadana es precisamente que la ciudadanía pueda ser partícipe de este tipo de situaciones que son de importancia y además, pues bueno, de alguna manera creemos que tenemos que ir por esa vía, y para ustedes, para sus formaciones, la participación ciudadana es esto. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Agradecería que utilizara su turno de debate para debatir y no la explicación de voto después de habernos oído y no querer generar un debate con nosotros. Aproveche el turno de debate si quiere debatir con nosotros. Señor Barrio, usted. Gure aldetik emandako argumentazioak lehen eman ditugu eta, bueno, nahikoak direla. Muchas gracias. Pues pasaríamos entonces al siguiente punto del orden del día, que sería el cuarto, moción presentada por el Grupo Municipal de AJPNV relativa a la mejora de la red de bidegorris de la Sarte Oria. Tiene para ello la palabra la portavoz del partido de AJPNV, la señora Alcorta. Bueno, hankak eta bizikleta ibilgailu osasungarriak eta eraginkorrak izan ezezik, onuragarrienak ere badira ikuspuntu ekonomiko batetik eta ingurunearen babesaren aldetik. Hori dela eta bizikleta hiriguneetan mugitzeko aukerarik sendoenetako batean bihurtu da gaur-gaurkoz, eta horrela pentsatzen dute Europarren 73%ruk zeintzuk bizikleta kotxearen aldean lehentasunezko tratua izan beharko lukela pentsatzen duten. Izan ere, Europan kotxez egiten diren desplazamenduen erdik, 5 kilometro baino gutxiago dute, ordu bat baino gutxiago bizikletan. Beraz, benetako aukera baten aurrean gaude, herrietan bertan edo zenbait kasutan herrien artean mugitzeko. Eta batzuetan oso aukera erabilgarria izan daiteke,
garraio publikoarekin kombinatuta. Bestalde, ukaezina dira osasunarengan bizikletaren praktikak dituen onurak, hala eta guztiz ere, bukatu gabeko bidegorri sareak, dagoeneko existitzen diren bidegorrien erabilera okerrek eta mantenu faltak oztopatzen dute bizikletaren erabilera lasarte horian. Horregatik guztiagatik, EAJ udal taldeak, udal batzar honek ondorengo erabakiak hartu ditzala proposatzen du. Ingurunean eta osasunean dituen abantailengatik, aisia eta garraiorako bitarteko bezala, bizikletak duen onura publikoa aitortzea, eremu publikoak bizikletaren trafikora egokitzeko neurriak hartzeko eta onartzeko beharra konsideratzea eta aintzat hartzea, bidegorrietatik segurtasunarekin eta modu eroso batean ibiltzeko herritarro dugun eskubideak bermatu ahal izateko. Neurri horiek, seinaleztapen egoki bat, eremu publikoarentzako diseinu arauak eta beharrezkoa denean txirrindulariei zuzendutako espazio bereizi bat erreserbatzea ere jaso beharko lukete. Neurri horiek, garraiorako udal eta baliara planetan, arau subsidiarioetan eta udal agenda 21 jasotzea. Muchas gracias, señora Alcorta. Entraríamos al turno de debate. ¿Alguna formación quiere intervenir? Pasaríamos entonces... Ay, barkatu, Pablo. No es discutir, sí. Señor Barrio tiene la palabra. Gero beste... Vale. Cada uno de las enmiendas adicionales. Vale. Es hablar sobre el PNV. Bai, erantzuna da. Perfecto. Bueno, ze retolika politia, Hankak eta bizikleta ibilgaio osasungarriak izan ezik ibilgailu. Hankak ibilgailu ditugu. Toke ultrazibernetiko ortopedikoarekin gainera. Robocopek bezala. Hain polita da errotolika hori, ze zuzen Robocop gogoratzeaz gain, Lizardik gogoratu behar dugula ezinbestez. Gailurrera igoa dugu eguzkia, nundi jaurtiko zutago gezia. Hau da, brindis al sol utxa. Tira, eta brindis al sol izango balitz, gaitzardi. Horrek ez du kalte handirik sortzen. Edo agian bai. Arazoa da, eguzkiari zuzen begira, jarri eta itxutu egiten zaitula eguzkiak. Ez ara gauza ondoan daukazun errealitatea ikusteko. Arazoa da, horrelako hitz eder horien guztien atzetik, herritarrei ziria sartzeko asmoa dagoela, errealitatea eskutatzeko asmoa. Errealitatea bestelakoa baita. Errealitatean, aldundiak bidegorrietara bideratutako dirua, aspaldidanik bideratutako txikiena da. Ez da guk esana, Kalapie, hiriko txirrindulari elkarteak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bizikletaren kontseiluan duela pare bat hilabete esana da. 2016koa da, azken 15 urteotan, aurrekontu txarrena bizikleta dagokionez. Bere kezka agertuzun Kalapiek Gipuzkoako bizikleta biden sarea osatzeko planaren esekuziorako baliabiden murrizketak direla. Era berean, administrazioari orain dela 2 urte onartu zen Gipuzkoako bizikleta biden lurralde plan sektorialean programatutako 2 laurtekoetan bizikleta biden sarea osatzea eta amaitzea eskatzen dio. Hauxe da errealitatea. Eta arrazoia du Kalapiek kezkatuta egoteko. Datuak. Aldundiko aurtengo aurrekontuak iazkoa baino 70 milioi gehiago izan ditu. Hala ere, bizikletara eta bidegorrietara bideratutako diru kopurua erenera jaitsi da. 6 milioi eurotik, edo 6 milioi euro ingurutik, 2 milioi euro ingurura jaitsi da. Udalei laguntzeko, beraien eskumeneko bidegorriak egiteko zeuden 2 partida, 240.000 euro, desagertu dira. Kendo egin dituzte. 0. Murrizketak erridikuloraino iritsi dira. Bazegoen, 25.000 euroko diru partidatxo bat, kotxerik gabe eguna eta arrolakoen antolaketan udalei laguntzeko. Aurten, bisiesto izateaz gain, hemen dago, ez da kotxerik gabeko egunik egongo. Partidatxoa kendu dute, eta egunero kotxen, lasarte horian ere. Hauxe da errealitatea. Eta ez bakarri bizikletari dagokionez. Oroar, mugikortasun jasangarriaren lotuta dauden zerbitzuekin. Autobus zerbitzuekin adibidez. Eta murrizketa hauek ez daude aldundiko aurrekontuen murrizketekin lotuta. Lehen esan da. Iaz baino 70 milioi gehiago ditu aldundiak. Erabaki politikoa da. Murrizketa hoiek ematea.
Erabaki politiko azpiegitura handietako mugikortasun eta ez jasangarriaren alde. Abiadura handiko trenaren alde adibidez, edo hurbilago etorrita. Donostiako metroaren alde. Munduko metro zentimetroenaren alde. El metro más centímetro del mundo. Zeinek irabazten du horrekin? Herritarrek ez behintzat. Konstruktore handiek bai. Haiek bakarrik? Esandakoa. Que los brindis al sol no nos deslumbren. Ez gaitezen engaina. Hitz eder hoien atzetik ziria dago. Eta interes ekonomiko oso handiak eta oso interesatuak. Ez osasuna eta ez aizia. Horregatik, Bidegorriarentzako partidak lehenestea eskatzen diogu Aldundiari, edo murrizketak ez egitea behintzat. Hala, jasota dago, gero, bozkatzeko aukera egongo den, emendakinean edo ekarpenean. Mi esker, Barrio Jauna. Tiene usted la palabra, señora Alcorta. Ez harritutan nire gatu naiz, retorika horrekin. Hau baldin bada retorika ez da izango azuria. Baina lizardi da. En fin, ez dakit ustez foroaz naztutzeala. Hau foro udal batzarra da, ez dia batzar nagusiak. Uste naztuta zaudela. Ze ez dezu, ez da komentario bat erein, hemen moziontan defendatu dugun eduki baten gainen. Ez da bat, Ez da bat. Juntzea batzar nagusita, gu hemen gea EAJ-ko udaltaldea, eta zuen emendakina onartzeko pres ginen, baina, en fin, ez dakit ze debatea sortu nahi dezun, guzti hemen forontatik kanpo dagoena erabat. Nik eskatuko nizuke, mesedez, hemen defendatzen den edukian ingurun, ez da betuko bazenu. Bintzat, erantzuteko aukera bat izango nuke. Eta, ere galdetuko nizuke, gure emozioan, eta nik mugatuko nitzake gure edukietara, ¿qué brindis al sol hay en el contenido de esta moción? En el contenido de esta moción, ¿qué brindis al sol hay? Muchas gracias, señora Alcorta. Señor Barrio tiene la palabra. Bai, oso labur. Hain zuzen, debaterik, mozio, edo zuek aurkeztutako mozio honen gainean, debaterik ezin da. Denok ados gaude honetan, zein ez da honekin ados egongo? Denok gaude ados. Orduan ez dago debaterik. Horregatik esaten dut, hau, brindis al sol dela. Para finalizar, tendría la palabra la señora Alcorta, si quiere. Ez dit erantzun, nun dagoen brindis al sol, ez aiazu nun. Eten brindis al sol bat barkatu, baina, retorika utxoi, juntzaite batzar nagusita, eta han defendatu zuek idekin. Ez dakazu zer esanikan, zuk esan dezu, onartzeko modukoa, eta, zure minutu de gloria izan dezu, eta oso adi entzun zaitugu. Muchas gracias, señora Alcorta. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por EAJ-PNV? La moción queda aprobada por unanimidad. Una vez que la moción se aprueba, pasaríamos a debatir las dos enmiendas adicionales que hay. En el caso de que esta moción hubieran decaído también las enmiendas adicionales. Entonces, pasaríamos a la primera enmienda adicional, que sería la presentada por el Partido Socialista. Para su presentación tiene la palabra la señora Acevedo. Gracias. El Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente enmienda adición a la moción para su debate y adopción de acuerdo por el Pleno, añadiendo los siguientes puntos. Sería el 4. El Pleno insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa a terminar todas las conexiones de la red foral de Bidegorris con la red municipal de la Sarteoria. Y el Pleno insta al Gobierno municipal a continuar ampliando la actual red de Bidegorris municipal a todo el territorio de acuerdo con los desarrollos urbanos y a las posibilidades presupuestarias. El Ayuntamiento dará traslado de esos acuerdos a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguien quiere intervenir en el debate? Pues pasaríamos entonces a la votación de la enmienda de adición del Partido Socialista. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Por lo tanto, pasaríamos a la siguiente enmienda de adición, que sería la presentada por EH Bildu. Tiene para ello la palabra el portavoz de dicha formación.
Eskerrik asko. Udal batzarrean eztabaidatua eta bozkatua izateko, Lasarte Oriako EH Bildu udal taldeak ondoko emendakin gehigarria aurkezten dio bidegorriei buruzko mozioari. Honako puntu hau gehitzeko. Bueno, egia esan puntu bakarra gehitu dugu, ze bigarrena aurrekoan onartuta dago, hau da, el ayuntamiento da tras los acuerdos a la diputación, orduan ja, bueno. Puntuak esaten du. Bizikletak, aisia, osasuna eta garraiorako bitarteko moduan, bizikletak duen onura publikoa aitortuta, eta onura horiek guztiak Lasarte Oriatar zein Gipuzkoar zabaltze aldera, Lasarte Oriako udal batzarrak Gipuzkoako aldundiari irmoki eskatzen dio 2016ko aurrekontuetan bidegorrientzako partidak lehenestea, handitzea eta, edozein kasutan, murrizketak ez egitea. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate de dicha enmienda de adición? Pues pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda de adición presentada por EH Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada también esta enmienda de adición de EH Bildu con 10 votos a favor y 7 abstenciones. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto de algunas de las votaciones que hemos realizado? No. Pues pasaríamos al último punto del orden del día, que sería el punto de ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir en este punto? Sí, pero creo que está aquí. Pues la señora Alcorta tiene la palabra. Bueno, hiru galdera eta bi galdera eta eskara bagenun. Zeurazko pasabideen inguruan, eskatu gan nahi genuke seinaleztapen egokiago bat, asko oso borratuta daude, nahiko borratuta eta ez dira ikusten, eta bai herritarren kexa jaso ditugu eta hemen horren seinaleztapen egokiago bat eskatu nahi genuke. Bestalde, beste kexa asko ere jaso ditugu, Oriatik Urnietarako bidian, ez dakit nola esan, txampiñoin tunelen, ilertzea, zona hortan, euritea dodenean, balsa bat edo sortzen da aldi oro. Eta, hango bertako jendien kexa jasotugu, esan ez, behin eta berriro hori ureztatu egiten dela, eta ez zaiela irtenbide egokirik ematen. Orduan, ia horren gainean zaudeten, ia neurririk hartu behar dezuten, gerora hori ez olako ureztapenak sortzeko, jakin egin duke. Eta azkenik, eskaera bat, oain okendoko garajiak eskainiko diala, pentsatzen dugu, kanpuan aparkatzen dian kotxeak murriztuko diala, eta, aprobetxatu nahi genuke eskatzeko, beste kexa bat ere jaso deulako, motontzako aparkaleku gehiago itia. Kontuan izan da, kotxiak logikoki murriztuko diala, kotxeen aparkamendua kaletan. Hoxe. Mi esker, Alcott Andrea. Señor Naya, tiene la palabra usted. Muchas gracias, señor alcalde. Dos cuestiones. Por un lado, nos gustaría saber si se va a consignar una partida presupuestaria para implantar en el 2016 el quinto contenedor. Por otro lado, nos hemos percatado de que ya no se publican los edictos en los pórticos del ayuntamiento y, pues este pueblo, para bien o para mal, una gran parte de la población pues ya tiene cierta edad y probablemente pues mucha de esta gente no accederá a la página web municipal y, por lo tanto, podrán perderse pues conocer la información que puede ser de interés. Entonces, nos gustaría saber
de alguna manera esa decisión en base a qué se tomó y si se podría reconsiderar. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio tiene la palabra. Bai, eskerrik asko. Da galdera bat, eta, bueno, irakurriko dut dekretu bat, abenduaren 20ko dekretu bat, iazkoa, beraz. Esaten da, bueno, vista la petición formulada por doña en representación de la Asociación para el Acompañamiento a Mayores, no está solo, a través de la cual solicita a este ayuntamiento la disposición de un local municipal para llevar término el fin de la entidad, bueno, eta erantzuna, alkateak sinatutako erantzunean, erantzunean esaten da, informar que, en tanto en cuanto no se ha finalizado y aprobado el reglamento de cesión y uso de locales municipales, no se procederá por parte de este ayuntamiento a la adjudicación de local alguno a ninguna entidad. Dekretu hau da, esan dako, 2005ko abenduaren 20koa. Aurreko ostiraleko txintxarrin, bueno, irakurtzen dugu, Udalak eta lanbidek kaltetutakoen plataformak hitzarmen bat sinatuko dute. Perdona, Pablo, perdona. Hori, aurreko ostiraleko txintxarrin irakur daiteke. Udalak eta lanbidek kaltetutakoen plataformak hitzarmen bat sinatu dute. 3.000 euroko diru laguntza jasoko du plataformak. Eta herriko lokal bat ere erabili ahal izango du astero zenbait orduz. Bueno, vale, bi dokumentu hauek ez dakit, agian nik uste dut iaia egunero etortzen naiz, eta nik dakidala, hemen dekretuan aipatzen den reglamento de cesión y uso de locales municipales ez da onartu, agian ez dakit, gauez eta con nocturnidad eta ez dakit, izan da, baina ez da onartu. Eta orduan, sorpresaz, kasu batean, erantzun bat ematen dela, eta bestean, beste bat. Niretzat, bueno, bi elkarte hauek, eta beste guztiek, herriko beste guztiek, eskubide osoa daukate, hori, lokal bat edukitzeko aukera, noski, baldintza horiekin, etekin asmorik gabekoak izan da, eta helburu sozial bat eraginda, eta bar. Orduan, hori, apartu utzita, respeto guztia, elkartei, ez dugu ulertzen nola gertatzen da hau, ez zaigu bide egokia, ze bide horretatik, beste garai bateko ohiturak eta datozkigo gogora, gure ustez, garaiak oso desegokiak, nun hori klientelismoa eta olakoak sortzen zen. Orduan, galdera da, azkenean, ze irizpideen arabera egiten da bata eta bestea. Mi esker, Barrio jauna. En relación a la pregunta o el ruego realizado por EAJ-PNV en relación a la señalítica viaria, hay una licitación que ya está en marcha por parte del Gobierno municipal, pero está en manos de los técnicos municipales para darle el visto bueno. En esa señalítica lo que va incluido es el pintado de las señales viarias horizontales, es decir, el suelo, pasos de cebra, stops, todo en ese sentido. La señalítica vertical, es decir, las señales que van puestas sobre la acera, pues a 30, a stop, ceda al paso, todas esas señales también. Y la señalítica del bus Mantangorri. Se iban a hacer contrataciones por separado, pero los técnicos municipales decidieron que, como todo era relacionado con la señalítica, lo más apropiado sería hacer una única licitación. Por lo tanto, se va a proceder, está en marcha esa licitación única para todos esos tres tipos de señalítica. En relación a la balsa de agua que hay en Oria, en Azcorte Bidea, no tenemos conocimiento, pero nos lo apuntamos para el Departamento de Servicios, lo tenga en cuenta y la brigada cubra esa balsa de agua que hay. En relación al ruego, la petición que se hace de incrementar el número de plazas de aparcamiento para motos al poner en marcha el garaje de Oquendo, es algo que ya tenemos en mente, pero lo que queremos hacer es que finalice primero el plazo de selección, mejor dicho, de los garajes de Oquendo, para ver cuánta gente hay en demanda. Una de las propuestas que podría estar sobre la mesa sería el darle una salida al garaje de debajo del ambulatorio, que está ahora mismo abierto de par en par, sin ningún régimen
establecido. Y entonces el planteamiento sería, si hay todavía gente en lista de espera de los garajes de Oquendo o de la Rotonda del Tajamar o los de Becocale, si quedan todavía alguno libre, el planteamiento sería el poderlos también poner en alquiler esos y algunas de esas plazas generarlas para motos, para que la gente pudiera también optarlas a tener un alquiler cerrado de motocicletas. En relación a Aldu Lasarte Oriapode, la implantación del quinto contenedor, la pregunta es si en los presupuestos del 2016 se va a contemplar partidas económicas para la implantación de dicho contenedor. La respuesta es afirmativa, sí. Y en relación a la publicación de los edictos que se tramitaban en los tablones de anuncios de los pórticos del Ayuntamiento, fue por parte de Secretaría la que se nos hizo la petición de que ya no se hicieran y que se buscara la vía telemática. La propuesta fue del secretario y nosotros la aceptamos. Y por eso se procedió a hacer todas las publicaciones. Se siguen haciendo de la misma forma. Lo único es que no se colocan en el tablón, pero toda publicación se hace porque es obligación. Y por último, EH Bildu, en relación a la petición local de la asociación No Estás Solo y el clientelismo que acusa al Gobierno municipal en tema de que sí se cede a otras asociaciones. Lo que me gustaría aclararle al señor Barrio es que sepa diferenciar, porque una cosa es que se le ceda puntualmente a una asociación un local municipal para tener una reunión y otra cosa es que se le ceda un local para autogestionarse y tener la gestión de ese local completamente. Por lo tanto, a todas aquellas entidades que vienen a pedir un local para autogestionarlo y utilizarlo, se le está diciendo esa respuesta que usted ha dicho, que no se le concede ningún local hasta que nos apruebe la ordenanza reguladora de cesión de locales. Otra cosa es una cesión puntual, como hace, por ejemplo, Chacún, Gures Cudagó, o, por ejemplo, va a hacer la plataforma de afectados por Lanbide, porque es un momento puntual donde van a recibir. Si hay algún afectado de la plataforma de afectados de Lanbide, vendrá a Servicios Sociales le derivará a ellos y entonces en ese caso se le dará de forma puntual un local para que pueda atenderle a ese afectado. Otra cosa es, lo vuelvo a decir, que sea la sede permanente de una entidad. A eso es lo que este Gobierno municipal le ha dicho que no a todo el mundo, porque no es la única petición que se ha hecho, que hay más peticiones en este sentido, y a todos se le ha dicho que no. No es ningún motivo de clientelismo, de a unos sí, a otros no. Esa es la diferenciación, que si es un local para ser autogestionado por ellos para siempre, para hacer un convenio con todos ellos y que sea su sede durante un año, por ejemplo, a todos se dice que no. Si es una reunión puntual, a todo el mundo se le dice que sí. Hace la petición del día, la hora y se le concede. Es que no tiene que ir a la plataforma de afectados. Ustedes mismos las están pidiendo y se les están concediendo. Por lo tanto, no hay ningún problema en este sentido. Si esa asociación que usted menciona hace la petición de tal día a tal hora, la petición va a ser aceptada. Son conceptos totalmente diferentes que quiero que usted entienda. Olertzen duanaren arabera, orduan, ez dakit, edozein herritarrak egiten duen zera berbera, eskatu, ez dakit kulturetxako gela bat... Igual que a cualquier ciudadano, es lo que estoy diciendo. Nik hau irakurrita, eta ez dute impresori jasotzen. Decir que no se cede ningún local a la plataforma de afectados por Lanbide como sede de dicha asociación. No se cede. El convenio lo que marca es que si hay algún ciudadano de este pueblo que está afectado por dicha institución, se le cederá una sala en Villamirenchu para que pueda recibir, la plataforma lo pueda recibir y asesorarle jurídicamente, de forma puntual. No es una sede permanente de ninguna entidad. Ni en ese caso, le vuelvo a decir, ni a esa asociación ni a ninguna. A ninguna, porque la contestación por parte del Gobierno es la negativa a todos los casos, a expensas de la ordenanza reguladora de cesión de locales. La otra cosa es, si cualquiera quiere hacer una petición, la reglamentación está ahí y cualquiera, le vuelvo a decir, firmo constantemente peticiones para Villamirenchu y todas son aceptadas.
Y la Casa de Cultura, ustedes también saben que también la están utilizando. Y a todas están... Pero es algo puntual. Se hace una petición día, hora y se cede, sin ningún problema. Y este Gobierno firma el decreto de cesión del espacio. Pero otra cosa es ceder un local municipal para que sea la sede permanente de una entidad. Son cosas totalmente diferentes. Bueno, eso es lo que dice la prensa. Pero yo le digo lo que es. El convenio que va a marcar es una aportación económica a la plataforma, en el cual todas las personas que estén afectados por Lanbide, le vuelvo a repetir, tendrán que acudir a los servicios sociales, la trabajadora social lo valorará y se le notificará y se le pondrá en contacto con la plataforma. La plataforma vendrá a este ayuntamiento, se le dejará puntualmente para esa cita y atenderá al afectado. Le asesorará jurídicamente para plantear los recursos que considere oportuno a Lanbide. Pero es algo puntual. Si se diera el caso que no lo es, que no habría ninguna petición, no habría ninguna concesión de espacio. Es igual que, vuelvo a decir, que Aterpea también hace una petición puntual para reunirse la asociación y se le concede. Engure Escudago hace una petición puntual y se le concede. Chacún hace una petición puntual y se le concede. Si en ese sentido no hay ninguna oposición por parte de este Gobierno. A lo que nos estamos oponiendo, o lo que estamos diciendo es que no, es a una cesión permanente del local para ser autogestionado por la asociación. Eso es lo que se ha rechazado. ¿Vale? Pues si no hay ninguna petición, ninguna pregunta más, daríamos por finalizado el pleno. Entonces, ahora procederíamos a si alguien del público tiene interés en realizar una pregunta, podría hacerlo. Maggi. de bombas, de todo